Durante años, 5 mujeres dedican su vida a atender, curar y salvar vidas en Venezuela, hasta que tienen que irse. Son cirujanas, pediatras y enfermeras que de la noche a la mañana ven interrumpir sus vidas, algunas sin saber qué van a hacer ni a dónde van a dormir cuando lleguen a la terminal de su nuevo destino, apenas con un boleto y una valija. Otras buscan reinventarse a la distancia, aferradas a una vocación. En el desierto de Atacama, en Santiago o en el extremo austral de Magallanes, invierten noches y días, tiempo y sacrificio para que las reconozcan por lo que saben y volver a hacer lo que siempre hicieron, cuidar la salud de la gente. Mi nombre es Zulay Meléndez y esto es Venezolanas en Movimiento, historias de mujeres de la diáspora. Episodio Chile, atender y curar con sello tricolor. María Figueredo vive en la comuna de Tucapel, en la región de Biobío. Llegó en el 2022 y se adaptó rápido a la vida pueblerina, una que le recuerda al lugar donde creció. Montalbán, en el estado Carabobo, es un pueblo tranquilo, con mucho espacio para correr y jugar afuera, rodeado de vegetación. Por eso hoy se siente como en su infancia. Su casa queda en la entrada de un campo sembrado con árboles frutales y rodeado de valles y precordillera. Ahora, después de aventurarse en Santiago y Viña del Mar, su vida junto a su esposo y su hija es tranquila y rodeada de naturaleza. Aunque también agitada y demandada, porque María tiene una gran responsabilidad. Soy la única pediatra. No hay más pediatra ahí. Hay un médico general que también es venezolano y hay 2 matronas. Las matronas sí son chilenas. Entonces, claro, hay pocos médicos. Ella atiende de sol a sol hasta 12 pacientes diarios. Algunos van hasta su box de pediatría en el Centro de Salud Familiar o en el Hospital de la Familia y la Comunidad de Huépil. A otros los visita en su domicilio, después de recorrer varios kilómetros de campo y caminos de ripio, porque el hospital de referencia, el Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz, queda a 45 kilómetros en la ciudad de Los Ángeles. Por su trabajo en la comunidad la comenzaron a reconocer como una superheroína. Y en parte es cierto, porque tiene el superpoder de llegar a niñas y niños a donde nadie más del sistema sanitario lo hace. Aunque por otra parte, lo suyo no es solo una metáfora. A mí siempre me ha gustado disfrazarme. La verdad es que yo pienso que pediatría se da mucho para eso. Me acuerdo que en ese momento estaba de moda esto de los multiversos y se estrenaba una película de Spider-Man en el Spider-Verso. Entonces yo le conversé a una amiga que es diseñadora gráfica en ese momento y le digo, necesito que me ayudes en esto, o sea, que me hagas el logo, este es el concepto que quiero, la superheroína. Y ella me dice, bueno, pero ¿por qué no te vistes de Capitana Marvel? O sea, ya yo tenía pacientes que requerían mi servicio nuevamente, que ya yo conocía a la mamá, que ya me conocía en mi trabajo. Entonces yo le preguntaba, ¿sabe que yo tengo un traje de superhéroe? ¿A usted le gustaría que yo fuera a ver a su pequeño con ese traje de superhéroe? Y me decían, claro, obvio. Debajo del uniforme de médica y el estetoscopio, María hace su aparición vestida con un traje azul y rojo, con una gran estrella amarilla en el pecho, guantes de fantasía y el puño cerrado apuntando al cielo. Imaginen la sorpresa de sus pacientes. Pero antes de inventar un pediaverso y auscultar niños como si estuvieran en la aventura hospitalaria de un cómic, María tuvo que reinventar su vida. Hasta su graduación en la Universidad de Carabobo, estaba acostumbrada a otro tipo de decisiones. La primera que recuerda fue elegir entre dermatología o pediatría. Eligió pediatría porque se le daba bien con los niños y en un país en el que la economía iba cada vez peor, era un plus hacer guardias remuneradas. Estuvo trabajando durante 3 años en el Hospital Central de Valencia, el centro de salud más grande de Carabobo, hasta que en el 2019 su situación no dio para más. Las condiciones de los motivos por los que yo emigré es porque me deprimía mucho la desnutrición. O sea, eso me deprimía porque yo decía, ¿para qué estudié? ¿Para qué voy a hacer un plan nutricional para un paciente que no tiene comida? Que yo no le voy a poder dar todas las comidas que necesita. Y se morían tanto y se me morían tanto en el hospital y todo, que eso me afectaba muchísimo. O sea, todo empeoró hasta que yo tomé la decisión de emigrar. La segunda gran decisión de María fue irse sola. Toda su familia se quedó en Carabobo y ella sacó un boleto para México, donde tenía amigos médicos. Arribó con su avión al Aeropuerto Internacional Benito Juárez del DF, pero cuando tuvo que pasar los boxes de control migratorio,
las autoridades mexicanas rechazaron su ingreso y la regresaron a Venezuela. Meses después habló con su prima, que trabajaba en Santiago. Los pasajes no eran caros y ella le ofreció hospedaje, al menos para el primer tiempo. María entonces viajó a Brasil y desde Brasil compró un nuevo pasaje a la capital. Allí empezó una nueva aventura. En el 2019, María fue una de las 450.000 venezolanos que estaba residiendo en Chile. En ese entonces, 3 de cada 10 migrantes provenían de Venezuela. Era un momento de profundos cambios y de mucha visibilización de la diáspora, en un país que se estaba transformando en receptor de migraciones de América Latina y el Caribe. A pesar de una realidad que estaba cambiando, recién 3 años después se iba a sancionar una ley de migraciones adecuada a los nuevos tiempos. Gabriela Hilliger, directora jurídica del Servicio Jesuita Migrante, explica la mirada sobre las migraciones que primó hasta el 2022. Nosotros como país, desde 1975, contexto dictadura, teníamos un decreto ley que era el 1094, que era la ley de extranjería y de migración, ¿ya? Esa herramienta estuvo vigente desde el 75 hasta febrero del 2022. Entonces uno piensa, todos esos años Chile tuvo con un marco normativo y político diseñado y desde una perspectiva de dictadura, en el fondo donde el extranjero, el fenómeno migratorio era visto como un fenómeno de amenaza a la seguridad y estaba muy teñido como que fuerzas extranjeras venían a hacer cierta influencia política, un mundo un poco de Guerra Fría, ¿no es cierto? Posguerra Fría. María ingresó como turista. Como no tenía todavía su estatus regular, ni mucho menos había empezado el difícil proceso de revalidar su título, trabajó 2 años vendiendo productos de belleza capilar en Santiago. Participaba en eventos de sol a sol y de lunes a lunes. En sus ratos libres avanzaba con la documentación y juntaba poco a poco los dólares que costaba el examen para volver a ejercer como médica. Tardó 2 años en poder rendirlo. 2 años de un limbo en el que las aspiraciones profesionales y muchos proyectos quedaron en pausa. El 31 de diciembre del 2021, justo cuando se terminaba el año, le informaron por mail que había aprobado, y otra vez su vida dio un nuevo giro. Como entre el 28 de diciembre me había llegado un correo de que estaban solicitando pediatra en Viña, que ojalá tuviera la UNACOM, por lo menos la sección teórica, que era la que yo acababa de presentar. Entonces, claro, me llega mi correo, sí, aprobé, y yo enseguida, me dijeron el 8 de enero. Sí, así fue la cuestión. Me dijeron como que el 4 de enero me avisaron, no, que ya el 8 de enero tienes que estar aquí en Viña buscando residencia o lo que sea porque ya vas a tener el trabajo. Y yo así como, ¡oh, increíble! O sea, perfección. Y así empezó a trabajar en la urgencia infantil del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar. Hacía muy poco tiempo que lo habían reinaugurado y las instalaciones eran nuevas. Ella se encargaba de revisar a los niños y niñas, escribir los diagnósticos en una computadora y hacer interconsultas. Muchos de los procedimientos que María hacía manualmente en Venezuela, como los drenajes artesanales, ahora estaban automatizados. Aunque a veces la experiencia le jugaba a favor, como cuando tenía que tomar una punción lumbar a pacientes con fiebre y convulsiones, y ella corría con la ventaja de haberlo hecho decenas de veces en Carabobo. En el sector donde estaba compartía el cotidiano con profesionales de Bolivia, Ecuador y Colombia. Que la urgencia fuera internacional, como bromeaban, no era casualidad. Yo tuve compañeros que eran médicos generales chilenos y no duraban una semana. Decían, no, esto es mucho trabajo. Y yo saco mi cuenta, dicen ellos, saco mi cuenta de cuánto gano yo en tal centro clínico privado, en comparación a cuánto tiempo invierto aquí. Salgo cansadísimo viendo demasiados pacientes y cuando veo mi salario digo, no, allá veo menos pacientes, me pagan más. Entonces se iban. Pero siento que nuestra atención en lugares donde quizás no llega el especialista, o así mismo como en Viña, en lugares donde el especialista no quería estar en el lugar público, el aporte de todos los migrantes, nosotros sí queremos estar ahí porque, o sea, necesitamos y queremos y estamos acostumbrados a esto, ¿ya? El valor de los aportes migrantes al sistema de salud chileno se puede contar de muchas formas. Una es mirando los lugares que ocupan, esas trincheras estatales invisibles con sueldos bajos y tareas infinitas que son fundamentales para la vida comunitaria. Pero además, esa interculturalidad en la atención ha aportado un enfoque en la prevención y la empatía. A pesar del trabajo que hace María y otros profesionales de la salud de su país, los estereotipos y los estigmas hacia las mujeres venezolanas están a la orden del día. Así lo describe Liliana Fernández, investigadora del Barómetro. Puntualmente con mujeres, la
particularidad frente a los otros países que nosotros vemos, que nosotros monitoreamos, es la de vincularlas, asociarlas con una identidad cultural caribeña, que es una narrativa a la que asocian también no solo a las mujeres, sino a toda la comunidad venezolana y colombiana migrante, y que estamos intentando definir a qué se refieren con caribeños. Entonces, por ejemplo, caribeño está asociado a ruido, a desorden, a no cumplir con normas, ¿sí? Y sobre eso se construye una idea de superioridad cultural de los chilenos frente a los venezolanos y los colombianos y las colombianas. María trabajó en el hospital hasta que se enteró que estaba embarazada. Junto con su pareja pensaron en un nuevo estilo de vida. No querían Viña ni tampoco vivir en Santiago. María pensó en los padres de su novio, que vivían más al sur, y en su infancia. Yo vengo de crianza como de igual, más rural, o sea, más pueblo, más tranquilidad. Y siento que a la vez era una ventaja, porque yo veía, por ejemplo, mis compañeros que solamente eran criados como de la ciudad, o sea, del departamento, y era como, yo los veía muy limitados. Entonces yo les decía, ven, vamos al cerro, corramos por allá, la felicidad. Y todos eran felices, era como, wow, no sabíamos que esto era la libertad. Ya. Entonces yo decía, yo también quiero darle esa oportunidad a mi hija. María volvió a enfrentar un cambio de vida por tercera vez en 4 años. Esta vez a 620 kilómetros de Viña del Mar. Cuando llegó a Tucapel, encontró algo del paraíso perdido de su niñez. El resto es la historia de una superheroína. Entre el 2013 y el 2022, los profesionales venezolanos realizaron 16.000 pruebas de examen único nacional de conocimientos de medicina, el EUNACOM, la prueba habilitante para poder ejercer en Chile. El número impresiona, pero también los rendimientos. Cuenta Diego Chaparro, investigador del Centro de Políticas Migratorias. Su tasa de aprobación fue del 44% en el periodo mencionado, muy superior a otras nacionalidades, y ha ido en constante aumento. Pasaron de un 8,3% de aprobación en 2013 a cerca del 50% en el año 2022. Este avance ha facilitado su inserción en el sistema de salud chileno, particularmente en áreas donde más se necesita. A pesar de los números, enfrentar la revalida de títulos es un obstáculo central en la vida de miles de profesionales de la salud que ahora viven en Chile. Incluso, un obstáculo que puede desaparecer en función de la coyuntura. Ser reconocido por el Estado a veces es cuestión de una emergencia. Así lo recuerda Francis Terán, una enfermera que vive en Chile hace 11 años. Nosotros como que nos dimos a conocer más en la época de pandemia, cuando se activó una ley que nos dieron la oportunidad a los personal extranjero de salud de ejercer mientras estaba la emergencia. De ahí, muchas personas pudieron quedarse trabajando, pero así como terminó la pandemia, muchas personas tuvieron que salir porque no estaban validadas su título acá en Chile. O sea, después de ganar más de un año, te estoy hablando hasta $1,700, que de un día para otro te saquen o te bajen de rango y ganes $500, es complejo. Para el 2025, la sección teórica del EUNACOM vale 300.000 pesos chilenos y la práctica 650.000. Algo así como unos $1.000. Pero además del dinero hay demoras, trabas burocráticas, dificultades para conseguir los propios papeles de Venezuela. Un estudio de la OIM del año 2024 mostraba todas estas dificultades. Aunque el 50% de los venezolanos y venezolanas en Chile tiene estudios de grado o tecnicatura superior, el 12% pudo revalidar su título y solo el 36% ejerce su profesión. Como señala Gabriela Hilliger, directora jurídica del Servicio Jesuita Migrante, para enmendar estas falencias se necesita una solución integral y estratégica. Y ahí hay un debate también que se ha tratado de instalar, pero que no ha encontrado eco, pero que hay algunos parlamentarios tratando de instalarlo, es como cómo revisamos el sistema de convalidación de títulos, especialmente en aquellas materias críticas donde necesitamos mayores profesionales que puedan hacerse cargo del acceso a la salud. No es solamente un tema de capacidad de pasar la prueba, que muchas lo pasan con grandes calificaciones, es lo documental. Es que en el fondo a ellas su estado les falla con respecto a cierta documentación. Entonces, ¿cómo flexibilizar eso
para no perder ese talento y en el fondo y también contribuir, porque tiene muchas ganas de contribuir en aquellos temas de justicia social que también afectan a la población chilena. El caso de Francis Terán es particular, porque reconvirtió su experiencia en un disparador para brindar un servicio a cientos de compatriotas que buscan orientación en el proceso de validación de títulos. Francis se había especializado en neonatología y, como su madre era chilena, planificó en el 2014 una nueva vida en Santiago. Al día siguiente de aterrizar, en agosto, fue a la Universidad de Chile para presentar de manera presencial los originales y copias de los documentos. 2 días después le dieron una respuesta para que empezara a pagar las primeras unidades tributarias del proceso de validación. Para aquel octubre ya había presentado las pruebas teóricas. En julio del 2015 rindió el último examen y para el siguiente octubre ya tenía el título habilitante. El camino, que contado así parece fácil, estuvo cargado de soledad e incertidumbre. La universidad te lanza y tome, lea, estudia. Y todos los años cambia. Cada vez son más materias y no hay como que, mira, podemos ir para allá para que nos asesoren. Nada. Te dan 3 horas para presentar una prueba y tienes que esperarte 10 días para que te demos el resultado. Y te dicen, aprueba, reprueba. Espérese la próxima y te dan 3 oportunidades. Si repruebas 3 oportunidades, chao, perdiste la plata. Después del título, Francis pasó un verano por la pediatría del Hospital Padre Hurtado. Allí conoció a un enfermero cubano que administraba una página de Facebook llamada Enfermeros Extranjeros en Chile. Al poco tiempo quedó a cargo y decidió centrarse en enfermeras y enfermeros venezolanos. Empezó a asesorar de forma gratuita y en detalle a las más de 9.000 personas que participaban de su grupo de Facebook. Respondía a toda hora lo dicho y lo no dicho del proceso de validación de títulos. Requisitos, fechas, procesos burocráticos que cambian, comunicaciones que no llegan. Yo le prestaba información, los ayudaba, les mandaba algún tipo de detalle para poder validar el título. Era muy fácil hacerlo al principio porque llegabas aquí a Chile y podías validar y podías hacer tu trámite de visa, pero ya después fueron cerrándonos las puertas y ahora es más complejo. En un escenario cambiante y con una población que requiere de acompañamiento, Francis decidió, junto con su esposo, también médico, dedicarse de lleno a dar cursos y capacitaciones para preparar enfermeras y enfermeros que requieran validar su título. Una forma de contribuir al multiplicar la cantidad de profesionales en este demandante sector. Porque, como menciona Diego Chaparro, esta situación dificulta la inserción laboral de profesionales calificados, muchos de los cuales terminan en ocupaciones informales o alejadas de su formación, lo que claramente desaprovecha un recurso humano fundamental en un país con alta rotación laboral en salud, con tasas que superan el 18% en médicos generales. Y al mismo tiempo aumentando el nivel de subocupación laboral por capacidades formativas. Jacques Deblin nació en Judivana, en el estado Falcón, y se egresó en la primera camada de medicina de la Universidad Francisco de Miranda, pero construyó su vida alrededor del Hospital Domingo Luciani, en el este de Caracas. Allí conoció a su esposo, allí se perfeccionó y allí formó su vida, su lugar en el mundo. Fueron 30 años de carrera como cirujana antes de irse de Venezuela. Los vaivenes del largo ciclo de la historia reciente de su país los vio a través de los lentes del Domingo Luciani. Comenzamos a ver el cambio de actitud de las personas por el verbo incendiario, digámoslo así, de lo que se oía desde el punto de vista político externamente, cómo nos iba afectando paulatinamente a cada uno de nosotros, hasta llegar al punto en que dentro del hospital hubo agresiones a médicos con heridas a armas blancas, a colegas, amenazas, llegaban como estilo comando dentro del área de pabellón y amenazando que si no los salvabas te iban a matar a ti también y cosas por el estilo. La primera de la familia que emigró fue su hija. Decía que la situación no daba para más y que se iba a poner peor. Estaba estudiando 4º año de economía. Dejó la facultad y se fue a España. Como ellos no iban a poder costear su nueva universidad con los salarios de Venezuela, pensaron en irse. Una amiga nuestra, que es casi una hermana chilena, que vivió durante los años de
se fue cuando Pinochet estuvo en Venezuela hasta el 2015, cuando retorna. Y ella, médico también, ella es la que nos dice que nos vengamos, que nos vengamos, que nos vengamos. Primero fue Juan, su pareja, también cirujano. Cuando llegó, en el 2017, consiguió rápido trabajo en Antofagasta. Estaban por inaugurar el nuevo hospital regional Dr. Leonardo Guzmán y faltaban médicos. En ese momento gobernaba Bachelet y se había promulgado la reglamentación 20.985 para que los médicos extranjeros con especialidades certificadas en su país pudieran ejercer en el sector público mientras hacían su revalidación. 6 meses después llegó Jacques Deblin. El aire de la costa y la tranquilidad de la ciudad le recordaba a Falcón, pero para ella ejercer fue más difícil. Jacques Deblin pasó 1 año hasta que pudo volver a operar cuello y cabeza, su especialidad. Claro que para llegar a eso tuvo que batallar, porque ser mujer, sea en Venezuela o en Chile, significa tener que demostrar más, y más aún si eres migrante. Jacques Deblin se asentó en el hospital como especialista en cirugías de cabeza y cuello, pero cuando empezó la pandemia pasó a hacer las traqueotomías de los pacientes graves. Eran los que presentaban cuadros críticos y donde había mayor dificultad para hacer el procedimiento. Además de eso, nosotros todavía no sabíamos cómo se propagaba, así que teníamos miles de medidas de seguridad encima que nos hacían como más torpe para poder hacer la cirugía, ¿no? Fueron pasando esas cosas que eran como de protección personal, el miedo a contagiarte, y tanto fue así que la primera que se contagia en mi casa fui yo. En los primeros años, en el hospital de Antofagasta había 180 médicos. Más de la mitad eran extranjeros, y de todos ellos, 7 de cada 10 eran venezolanos. Jacques Deblin recuerda que siempre le agradecían por el trato, por la empatía. Le decían que ella trataba como si fuera un familiar de los pacientes. Aunque de a poco, el clima empeoró. Pues las cosas fueron cambiando hace más o menos 1 año, 1 año y medio. La tónica de las redes sociales, de los medios de comunicación, fue cambiando y nos empezó a salpicar también a nosotros la xenofobia que se veía afuera, la que estaba viviéndose afuera, pues empezó a tocarnos un poco a nosotros, ¿no? Hasta tal punto en que en diciembre de este año que pasó, fue a atender a una paciente, pues, y ella dijo que ella no quería que yo la atendiera porque yo era extranjero. Las situaciones que menciona Jacques Deblin no son nuevas y han escalado en distintos momentos en Chile, como la violencia xenófoba contra personas venezolanas en Iquique en el 2021. Pero que vuelvan a tener intensidad en el 2025 enciende las alarmas. En un año electoral, la cuestión migratoria vuelve a ser un tema recurrente para aquellos que buscan culpables fáciles a las complejas preguntas por el futuro del país. Liliana Fernández, investigadora del Barómetro, lo detecta día a día en su tarea de monitorear narrativas xenófobas en el ecosistema digital. Ahorita yo miro mi correo todos los días del trabajo y tenemos eso, el sistema de alerticas. Y ahorita, no sé, en lo que viene de la mañana me han llegado unas 30 alertas de Chile desde el principio de este año. Es el auge asociado a eso, a la izquierda y a la derecha, aunque esta narrativa también ha sido constante, ¿sí? No es... Ahorita digamos que aumenta el volumen y la recurrencia, pero es constantemente así, Piñera trajo a los migrantes, o no, el comunismo quiere a los migrantes, o sea, eso ya lo hemos visto desde antes, pero ahorita está más fuerte. Y creo que es justamente parte de toda esta atmósfera preelectoral que pues instrumentaliza la migración para generar emociones, para generar indignación, para, polarizar. Estos debates tienen un correlato tangible en el arco político y parlamentario. Si en el 2022 se había sancionado la nueva ley de migraciones y extranjería, 3 años más tarde, y sin tiempo prudente para hacer una evaluación de los resultados de la nueva normativa, las aguas se vuelven a poner turbulentas, como analiza Gabriela Hilliger del Servicio Jesuita Migrante. Esta ley entra en vigencia en febrero del 2022 y no han pasado 3 años, o sea, ya pasaron 3 años, pero en el fondo tenemos hoy día, el panorama en Chile es un debate legislativo
intensísimo en materia migratoria y de refugio. Y eso da cuenta no tanto de una evaluación de cuál ha sido el impacto de la ley, qué cosas han funcionado y qué no, sino que esto se mezcla con un contexto globalizado en que la migración es un punto de interés muy político y por lo tanto que aquí, más allá de una evaluación o ver si las políticas migratorias están funcionando o no, hay como una postura de la utilización del debate para decir, oye, estamos muy proactivos en este sector, vamos a modificarlo y vamos a restringir derechos, porque en el fondo lo que se ha instalado y el debate legislativo apunta mucho a fortalecer procesos de expulsión, a restringir el acceso a la frontera, pero en la discusión se extraña mucho que no hayan también cómo ha funcionado esto en términos de integración, si la promoción de la regularidad migratoria está resultando o no, etcétera. Entonces, hoy día hay muchos proyectos de ley. Yo te diría, eso sí, que el más fundamental es un proyecto que se conoce como el misceláneo, que atañe a varias modificaciones a la ley 21.325, y entre ellas es ampliar las causales de expulsión, incorporando faltas en una narrativa que se habla de las incivilidades, en el fondo. Entonces, ese es un poco en el punto en el que nos encontramos. Según el último censo del 2024, la comunidad venezolana alcanza las 660.000 personas y es la más grande de las comunidades migrantes. Hoy en Chile hay 1.600.000 extranjeros, el 8.8% de la población. Como muestra un estudio de Por Causa Chile, la población migrante es dinámica y pujante. Para ese 2024 contribuyó en un 10% del Producto Interno Bruto chileno. Además, cada migrante aporta en promedio $604 netos al Estado, 3.6 veces más que la población nativa. Pese a esto, las dificultades en el acceso a la salud son moneda corriente. De todas las personas migrantes que viven en Chile, unas 900.000 están afiliadas al Fondo Nacional de Salud, el FONASA. Representan casi el 40% del total de afiliados. En el día a día, acceder al sistema de salud público significa superar obstáculos, las demoras y las esperas en listas, las barreras administrativas, las dificultades idiomáticas y el gran problema del estatus migratorio. Una barrera crítica en este aspecto es la situación migratoria irregular, que afecta directamente las posibilidades de acceder a prestaciones oportunas y continuas en salud. Personas sin residencia definitiva o con procesos de regularización pendientes enfrentan obstáculos para inscribirse en consultorios, acceder a programas preventivos o recibir tratamientos garantizados, lo que incrementa su vulnerabilidad sanitaria, incluso estando esto cubierto en la ley y avanzando en esa materia en términos normativos. Los problemas cotidianos que menciona Diego Chaparro para acceder a la salud requieren de medidas eficaces e integrales. Y, como señala Gabriela Hilliger, una mirada práctica y estratégica. En este debate falta un poco, incluso más allá de los principios, de lo que uno pueda tener como una postura más humanitaria al respecto, también hay una falta de pragmatismo, porque el que migrantes en situación irregular también puedan acceder a prestaciones de salud no solo los beneficia a ellos, y eso es lo que en el fondo, que a veces uno dice este debate, le carece de evidencia, porque lo que se ve es que si los migrantes, independientes de su situación migratoria, acceden a salud, en el fondo eso tiene beneficios para la salud pública en general. ¿Qué soluciones y qué futuros está ofreciendo Chile para aquellas personas migrantes que eligieron vivir en el país? ¿Quién asume las consecuencias de prestar la salud pública al cálculo político y electoral? En el último rincón de Chile, en Magallanes, a casi 3.000 kilómetros de Santiago, una enfermera venezolana hace patria. Vanessa vive en Punta Arenas. Para ella, cruzar el estrecho de Magallanes es parte de su rutina semanal. Todos los domingos sale a las 4 de la tarde y maneja 160 kilómetros, toma el ferry Patagón que la lleva a la isla. Maneja 1 hora y media por ruta de pavimento y otros 40 minutos a donde es su base semanal de trabajo, Camerón. Pueblito pintoresco de casitas pequeñitas, pero lindo, a la orilla del mar. Tal vez con muchas similitudes a mi lugar, Aguanta, porque era un lugar portuario a la orilla del mar. Acá igual, eso igual depende de la temporada, el paisaje cambia muchísimo.
En otoño unos naranjos y marrones espectaculares, y en el invierno se cubren las montañas de nieve. Es bellísimo estar en el Chile austral. ¿Qué tiene que pasar para que alguien que nació en Huanta, una ciudad del estado Anzoátegui, a orillas del Mar Caribe, en el extremo norte de Sudamérica, termine en el punto más austral del continente haciendo un trabajo que nadie más hace en un lugar donde solo el viento llega? Vanessa creció en un instituto que funcionaba dentro de la cementera Vencemos, una de las más grandes de Latinoamérica. Estudió en la Tecnicatura de Enfermería y luego se profesionalizó en la UNER, la Universidad de los Llanos Centrales. Después rotó en un largo itinerario por su estado: el Hospital Luis Racetti, el más grande de Anzoátegui, el Hospital Guaraguao, en Puerto La Cruz, y un módulo asistencial en su ciudad, Huanta. Para ella era como trabajar con la familia, donde todos, médicos y pacientes, se conocían. Vanessa trabajó en Venezuela entre el 2013 y el 2018, cuando la emergencia humanitaria compleja se hizo notar. En su ciudad, los primeros en irse fueron los profesionales médicos, y a la escasez de recursos humanos se le sumó la falta de insumos y medicamentos. Ella dice que lidiar con esas dificultades la convirtió en una profesional más integral, porque tuvo que aprender a administrar y usar mejor lo que tenía e inventar lo que no para poder seguir atendiendo. Recuerdo que la encargada como de dotarnos los insumos, nos llegaban las cosas contadas. Los pacientes empezaron ellos a comprar sus insumos. Era más complicado, por ejemplo, cateterizar una vía a un pediátrico, que tenías que hacerlo con mucho más cuidado porque ese catéter costaba muy caro y no todos lo podían adquirir, y se adquirían uno, entonces al primer intento o a la primera punción tenías que encontrar la vena, cateterizar. En su familia, el primero en partir fue un hermano ingeniero en el 2016. Cuando empezó a trabajar en Chile, su casa mejoró económicamente. El envío de remesas comenzó a pesar a fin de mes. Y eso me impulsó de igual forma a querer aportar dentro de mi casa, a devolverle un poco a mis padres lo que ellos me habían aportado a mí durante mi formación. En el 2019, ella tomó un colectivo que la llevó de Barcelona a Caracas y de allí un avión a Perú. Le habían dicho que el trámite de validación de títulos era más sencillo y que no iba a tener dificultades para trabajar como enfermera. Pero llegar a Lima fue distinto de lo que imaginaba. Era la primera vez fuera de casa y estando ahí se dio cuenta de que ejercer su vocación iba a ser muy difícil. Estuvo 9 meses trabajando en una farmacia y en una clínica de spa, donde incursionó en los tratamientos estéticos. Cada día el trato, que voy a decir una palabra incómoda o dos palabras incómodas, tal vez racismo, xenofobia se fue agudizando. Decido emigrar a Chile, donde ya estaba mi hermano hacía un poco más de 2 años. Su hermano, ingeniero industrial, vivía en el extremo sur del país, en El Porvenir. Y allí fue Vanessa, a cambiar el ruido de una capital por el silencio de un poblado pequeño de 9.000 habitantes, y donde en invierno la temperatura llega a los 10 grados bajo cero. Poco después de su llegada irrumpió el COVID, y fue por esa excepción que encontró trabajo en una residencia sanitaria. Primero como cuidadora, que atendía a pacientes de riesgo intermedio, donde les daban medicamentos y los monitoreaban. Un día, a falta de personal que lo supiera hacer, se ofreció para cateterizar una vía. El mismo procedimiento que había hecho una y otra vez en la salita de su Huanta natal. A Vanessa le ofrecieron una nueva función y sentía que faltaba poco para volver a ejercer en la medicina clínica. Pero el cambio duró poco. Lamentablemente me contagió de COVID, un COVID de riesgo, estuve hospitalizada al borde de la muerte y estaba en el momento que me iban a contratar como enfermera. Lamentablemente en ese momento no pude seguir con los procesos de contratación, y cuando volví había una persona que estaba en el cargo que habían dispuesto para mí. Su trabajo en la residencia no fue en vano. Una doctora la recomendó y en el 2021 consiguió un cargo como técnica de enfermería superior en la municipalidad de Timauquén. La mandaron a reabrir la posta de salud rural de la comunidad de Camerón, un centro de atención primaria de la salud a 2 horas del Porvenir. En ese momento se convirtió en la única enfermera en Chile trabajando después de la alerta sanitaria sin todavía validar su título. Llegué un 6 de agosto, en invierno, a la posta.
Lo recuerdo perfectamente porque me dijeron: oiga señorita, llamé para retirar mis medicamentos. Yo no sabía quién era la persona, no había registro de estas personas porque el personal que estaba anteriormente borró los registros, no sabía qué medicamentos recibía. Entonces tuve que, claro, hacer un catastro de todas las personas que vivían en la comuna, de cuáles eran los enfermos crónicos, de enfermedades cardiovasculares o de otras enfermedades, qué población objetivo teníamos, cuál era nuestra población infantil, nuestra población de adultos mayores. Fue tremendo trabajo. Según el último censo, en Camerón viven 96 personas. Vanessa calcula que sumando a las personas que trabajan y viven en las afueras son 200. Por la posta, que cuenta con boxes de odontología, ginecología y medicina general, pasaron casi todas. Además de hacer controles de salud infantil, exámenes preventivos para adultos mayores y atender enfermedades respiratorias, Vanessa recorría la comuna para entregar medicamentos para pacientes crónicos y leches para los beneficiarios de programas de alimentación. La idea de las postas es acercar la medicina o la salud a los lugares más aislados, pero es de atención primaria. Esa es la idea. Pero nosotros acá en la posta dispensamos atenciones de mayor complejidad, porque somos el único recinto de salud con el que puede contar la población. Cuando terminó su contrato en el 2023, Vanessa no había logrado validar sus estudios. De hecho, a 6 años de haber llegado al país, todavía no lo logró. Espera rendir sus exámenes, después de varias demoras, en los próximos meses. Como la municipalidad no pudo renovarle su puesto, le ofreció un cargo como administrativa en los aspectos logísticos de la posta. Hoy es la que organiza y supervisa las salidas a terreno, las agendas profesionales y las interconsultas con el Hospital del Porvenir. Formalizar, profesionalizar y dignificar la tarea de las mujeres que se destacan en el ámbito de la salud es fundamental para construir un sistema sanitario chileno más justo e inclusivo. Como señala Diego Chaparro, creemos que la migración en Chile, especialmente en el ámbito de la salud, representa una de las grandes transformaciones sociales y estructurales del país en las últimas décadas. Y aunque ha venido a responder a múltiples déficits, también ha evidenciado importantes desafíos en materia de gobernanza, de integración y de equidad que hoy deben abordarse de forma decidida, alineados además al mismo tiempo con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que propone Naciones Unidas, particularmente con el ODS número 3, Salud y Bienestar, y con el ODS 10, la reducción de las desigualdades. Además de cumplir con los compromisos de la Agenda 2030, se trata de avanzar hacia un modelo de salud intercultural donde la diversidad sea vista como una ventaja. María Figueredo, Francis Terán, Jacques Deblin Dordelli y Vanessa Micel Quijada se fueron hace años de Venezuela. Todas atravesaron desigualdades y la falta de reconocimiento por estar en otro país, a pesar de cumplir funciones esenciales en el ámbito de la salud. Esperaron títulos, trabajaron a triple turno, le ganaron a la soledad y a la incertidumbre, y a pesar de sus diferencias y de los caminos que se bifurcan en su nueva vida, el futuro les sigue guardando un horizonte común: velar por la salud de las personas. Esto fue Venezolanas en Movimiento, un podcast dedicado a contar historias de mujeres de la diáspora. Si te gustó, síguenos en Spotify y escucha más episodios.